Hablaremos hoy de la monogamia y lo que es peor, de la monogamia perpetua, porque puede ser que por discreción o por cuidado, por los vecinos, qué sé yo, uno prefiera la monogamia por un rato, pero aquí hablaremos de la monogamia perpetua, así que contaremos algunos decretos que allá por la temprana Edad Media vinieron a consolidar la idea de que era correcto o preferido por Dios el que uno se sostuviera con la misma persona durante toda la vida. Como sabemos, el matrimonio en su carácter sacramental era para los pensadores de la Iglesia una institución humana y divina al mismo tiempo. Del mismo modo que la relación entre Cristo y la Iglesia era indisoluble, lo debía ser la unión entre el marido y la mujer. Pero ni en la civilización romana ni en ninguna otra existía una tradición de matrimonio indisoluble. Además, la mayoría de los textos bíblicos eran ambiguos y hasta, digamos, claramente favorables a la separación. Por ejemplo, el repudio de la mujer era predicado y practicado en el Antiguo Testamento. En los primeros tiempos cristianos, los partidarios de la separación o del divorcio, en realidad, preferían basarse en textos del Antiguo Testamento y no hacían mucho caso a los textos de San Pablo, que era el que prefería el matrimonio indisoluble. Hay que decir que en estos primeros siglos del cristianismo, los jefes cristianos no eran tan tajantes tampoco en esto de la monogamia como lo fueron después del siglo X. Alrededor del año 500 o 600 todavía se aceptaban algunas razones para conseguir la separación. Los motivos podían ser el adulterio, la tentativa de asesinato del cónyuge, la conspiración contra el emperador, el abandono nocturno de la casa por parte de la mujer sin permiso del esposo, la impotencia del precitado esposo o la decisión de entrar en un convento de la mujer. Todas estas eran causas de separación y son muchas. Además de estas posibilidades, la verdad es que la poligamia en esos tiempos, estamos hablando del siglo VI, por ejemplo, estaba bastante extendida. En Inglaterra, en Irlanda, los ricos disfrutaban de un nivel de poligamia con múltiples relaciones de distintos grados. Quiero decir que iban desde el matrimonio solemne hasta los encuentros incestuosos, pasando por el concubinato. Los reyes merovingios daban ejemplos de poligamia. Clotario I, Chiperico, Dagoberto, son todos reyes que tuvieron 2 o 3 mujeres legales al mismo tiempo. Estos reyes podían justificar siempre su comportamiento remitiéndose a los reyes del Antiguo Testamento, como Salomón, por ejemplo, que tenía 300 mujeres y 700 concubinas. Bueno, eran muchas. Sí, bien. sí. La poligamia oficial comenzó a perder aceptación allá por el siglo VIII. Ahí estaba el rey carolingio Pipino el Breve, que prefirió practicar una especie de monogamia secuencial, que todavía hoy practican algunos. Se conformaba con una esposa oficial por turno. Claro, por eso el breve Claro. sería el tipo. Sí, siempre tenía una, pero cada tanto la reemplazaba. En aquel tiempo empezaban a hacer caso a algunas amonestaciones de la Iglesia, tal vez porque, como en el caso de Pipino, necesitaban el apoyo de la Iglesia para sus políticas. Bien, pero la Iglesia intentó imposibilitar incluso la monogamia secuencial, y ya en el siglo IX empezó a no tolerar segundos matrimonios, incluso después de la viudez. Uno de los motivos más frecuentes por los que un marido buscaba el repudio y el segundo matrimonio era la supuesta esterilidad de la mujer. Y como ya dijimos, en el siglo IX, este motivo fue rechazado
por la Iglesia. Más tarde fueron apareciendo otras razones de repudio, pero ahí está Pedro Lombardo, en sus 4 libros de sentencias, indicó que ya nadie debería separarse, ni siquiera por adulterio. Estas cuestiones trajeron complicaciones, como los desafíos de Felipe Augusto y de Roberto el Piadoso, ¿no?, a los papas. Estos reyes repudiaron a sus esposas y eludieron la jurisdicción de la Iglesia sobre los matrimonios y fueron excomulgados. En el caso de Felipe Augusto, lo hemos contado aquí, la excomunión cayó sobre todos los habitantes de Francia. Al excomulgar al rey, decían, quedaban automáticamente excomulgados sus súbditos. Y, por ejemplo, nadie podía casarse, pero peor todavía, no podían enterrar a los difuntos. Nada, se suspende todo. Se suspende toda la actividad civil que estaba manejada en ese momento por la Iglesia. Desde Alejandro III hasta Inocencio III, que fueron 2 papas, se fue perfeccionando la interpretación de este principio, ¿no?, del matrimonio indisoluble. En realidad, solo era posible la separación cuando se descubrían vínculos estrechos de parentesco, o incluso cuando se descubría una relación sexual prematrimonial entre un hombre y una pariente de su prometida. Mirá vos, en ese caso también. El matrimonio también podía considerarse nulo si los novios no habían dado verdaderamente su consentimiento. Pero esto era muy difícil de probar. Y además los matrimonios entre los nobles medievales fueron siempre impuestos. Te obligaban a casarte por razones políticas, etc. Existía la posibilidad de declarar una separación sin romper el vínculo matrimonial. Se la llamaba separación de mesa y cama. Y podía hacerse si alguna de las partes demostraba o denotaba crueldad. Otro detalle, cuando la boda no era seguida de una cópula carnal, disculpe señora. Sí, hacía falta la aclaración. Claro, por no decir otra cosa, sí, se podía terminar ese matrimonio incompleto. Podían esperar incluso un año de espera para conseguir la consumación. Si no se conseguía, bueno, decía, bueno, flaco, ya está. Hace un año, ¿no? La verdad es que, aunque muchos nobles y plebeyos usaron toda clase de artilugios para eludir uniones definitivas para toda la vida, la monogamia tuvo muchos partidarios, ¿eh? Las alianzas políticas más estables de la Edad Media exigían matrimonios duraderos. Esta era la razón del éxito de la monogamia. Es decir, vos podías concertar un matrimonio que era una alianza política solo si el matrimonio era indisoluble. Y si no, estamos cambiando los papeles a cada rato. Exactamente, a cada rato estamos rompiendo las alianzas políticas. La protección frente al repudio se buscaba incluso contractualmente. Y ponían una cláusula que decía, ojo, que si resulta estéril no la podés repudiar. Y firmabas eso. Al final de la Edad Media, la Iglesia había impuesto 3 normas importantes que duraron prácticamente hasta nuestros días. Prohibición de la poligamia, necesidad de evitar como cónyuges a los parientes cercanos y la posibilidad limitadísima de separarse. Aunque los abusos y los amores ilícitos continuaron, dejó de considerarse socialmente correcto mantener a varias mujeres, ¿no? La monogamia perpetua había triunfado en el ideal y se instaló en el imaginario. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a todas aquellas personas a quienes el marido o la mujer ya los tienen podridos, ¿no? A todas aquellas personas que ejercen la poligamia del modo más legítimo, es decir, sin hacer daño a nadie. Así que hemos ido a la discoteca a pedir discos de monogamia. Y encontramos un disco que evidentemente se refiere a la monogamia y que se llama Uno. Sí, es por monógamo que claro, es Uno. El tango Uno lo escucharemos en la versión del trío argentino, aunque en este caso solamente Lucio de Mare al piano
y cantando Agustín Irusta.